Sean todos, todas y todes bienvenidos a este cuarto conversatorio organizado por RIPA, Red Interamericana del Paisaje. En el día de hoy vamos a conversar acerca de la integración y valorización del profesional del paisaje. Este conversatorio va a estar presentado por Romina Basáez, miembro de RIPA, y algunas recomendaciones para que nos podamos comunicar de mejor manera. Cuando Romina esté explicando, ojalá podamos estar con las cámaras apagadas, con los micrófonos apagados. En el momento en que ella termine la presentación, se va a abrir la palabra para que todas las personas que hayan escrito en el chat o hayan levantado la mano con alguna pregunta ya puedan conversar. La idea es que en ese momento estemos los que quieran, ¿cierto? Libremente con las cámaras prendidas y abrir el micrófono cuando vayan a hacer una intervención. Ya la idea de este conversatorio es que todos podamos dar nuestras opiniones, podamos contar nuestras experiencias y no necesariamente se trata de algo unidireccional en donde hacemos preguntas a la persona que presenta, sino que cada uno puede exponer sus propias ideas. Los voy a dejar con Estrella Tipiani, también miembro de RIPA, para que presente a nuestra a la persona, ¿cierto?, que va a introducir este tema. Gracias, Clau. Buenas tardes con todas y todas y bienvenidos otra vez. Mi nombre es Estrella Tipiani, soy de Lima, Perú, y me gustaría comenzar contándoles que los temas desarrollados en los conversatorios son las mesas de trabajo realizadas durante el 6º Encuentro Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales del Paisaje que se llevó a cabo el año pasado en Chile. El día de hoy, como mencionó Claudia, es la 5ª fecha del conversatorio y desarrollaremos el tema de integración y valorización del profesional del paisaje que estará a cargo de Romina Basáez Agüenza, quien es arquitecta del paisaje de la Universidad Central de Chile y miembro y líder local. Romina, puedes comenzar con tu presentación. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Qué bueno que ya estemos acá nuevamente, poder encontrarnos. Como decía la chica, hoy vamos a hablar sobre la integración y valorización del profesional del paisaje. Ya es un tema muy amplio, es un tema súper rico de conversar, de debatir, de proponer, de conocernos un poco entre todos, cuáles son las realidades que podemos manejar en cada uno de nuestros países, ¿cierto? Porque finalmente este tema, como dijo Estrella, nosotros lo trabajamos en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes del Paisaje, en estas mesas de trabajo, y fue un tema que se desarrolló en este caso, en esta ocasión, solo por chilenos. Entonces, bueno, los saludo a todos aquellos que participaron de esta mesa, pero claramente fue un tema que nos quedó a desarrollar, fue un tema que nos quedó a poder seguir debatiendo, conversando, ¿cierto? Yo hoy les voy a contar un poco en cuanto al desarrollo de esto, ¿cierto? Y nos dejo a todos con esta frase de desarrollo que tuvieron las chicas durante esta mesa de trabajo, que fue finalmente que la manera de vincularnos al medio y a la legislación sería un potencial para la planificación de los territorios en torno al paisaje. ¿Ya? Como se ha explicado en el resto de los conversatorios, esto se desarrolla en base a una metodología del FODA, donde desarrollamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas para poder concluir en propuestas. Yo les voy a ir contando más o menos. A mí me encantaría que ustedes fueran anotando aquellos que les llaman la atención, porque como hemos mencionado también en otras ocasiones, nosotras simplemente vamos a abrir temas, vamos a abrir debates, pero no somos quienes pueden tener
el conocimiento y la razón de todo aquello que podamos ir hablando. Entonces sería hermoso poder compartirlo entre todas y todos desde nuestras perspectivas y nuestras miradas según los territorios que habitamos. Ya acá se comenzó como con las fortalezas, entendiendo que tenemos un lenguaje común con arquitectos, con agrónomos, con paisajistas, ¿cierto? Lo cual nos hace imperante poder vincularnos y potenciar la interdisciplina, el poder dejar de trabajar solo como arquitectos del paisaje, o como diseñadores, o como agrónomos, sino más bien al manejar este lenguaje integrador, nos permite vincularnos de una manera mucho más fácil, ¿cierto?, con el resto de los profesionales. Y también, al ser parte del medio en el que nosotros trabajamos constantemente en una búsqueda por el bienestar socioambiental, podemos también vincularnos a los trabajos de desarrollo social totalmente. O sea, podemos ir desarrollándonos como profesionales en distintos ámbitos, dependiendo y por dónde queramos seguir el desarrollo del paisaje y la planificación de nuestra profesión, ¿cierto? Entonces, esa es una de las fortalezas principales que se destacó durante este encuentro, ya que podía abrirnos la ventana o la puerta ¿cierto?, lo que sea, a poder encontrarnos con el resto de los profesionales y no sentirnos como un bicho aparte, ¿cierto? Después, dentro de las oportunidades, esto fue lo primero que se rescató y que es lo más valioso que podíamos tener. Yo, felizmente, durante el encuentro pude participar de todas las mesas de conversación, pude ser parte un poquito de cada una de ellas, por lo cual pude entender por dónde querían llevar el camino de las propuestas y el desarrollo de esta metodología, ¿cierto? Y dentro de las oportunidades se desarrolló mucho la facilidad que, al ser pocos como profesionales vinculados al paisaje, tenemos una forma mucho más simple de poder organizarnos, ¿cierto? Desde abrir estos espacios como el RIPA, donde se pueden aunar criterios, conversaciones, debates, diferencias también, simplemente haciendo un llamado y empezar a hacer, ¿cierto? Lo otro que se desarrolló como una oportunidad y que se ve muy rica y que también lo dejo abierto a conversación, es que cada vez existe más desarrollo de temáticas vinculadas al paisaje. Cada vez tenemos más cursos, tenemos más desarrollo desde lo educacional, desde lo ambiental, desde lo ecológico, desde lo social, desde lo psicológico, para trabajar el paisaje. Entonces, eso nos va vinculando entre varias disciplinas, ¿cierto? Ya no solo nos encontramos con el arquitecto paisajista o con el paisajista, con el ecólogo, con el agrónomo, sino más bien tenemos una vinculación más allá entre los distintos profesionales, ¿cierto? Finalmente, y avanzando, vamos llegando a las pequeñas debilidades que se nos van presentando, como el desconocimiento desde la sociedad, ¿cierto?, en su totalidad. Con el desarrollo de la disciplina, dependiendo del lugar donde nos encontremos, podemos ver que la profesión se puede ir desarrollando más en un ámbito privado que en un ámbito social público, y eso nos desvincula a la sociedad. Entonces, va pasando que constantemente se va reemplazando el profesional del paisajismo, al profesional del paisaje, y se va reemplazando por otras profesiones. Y ahí entramos directamente a lo que son las amenazas, ¿cierto? Siguiendo con las debilidades también, se habla de una falta de voluntad entre los mismos profesionales del paisaje de colegiarnos, de reconocernos, de entendernos, de desarrollarnos en torno a lo que nosotros hacemos y encontrarnos, como se sale después en cuanto al desarrollo de propuestas, encontrarnos en un solo espacio, colegiados. ¿Ya? Y la falta de conocimiento de la profesión por parte de lo más básico que tenemos, que son nuestros organismos públicos,
Es una profesión que por lo menos en Chile no está reconocida por el ministerio, no está reconocida por el Servicio de Impuestos Internos, que es quien nos planifica como profesionales para poder tener nuestras facturas, nuestras boletas, ¿cierto? Entonces, desde esa base hay un desconocimiento por parte de estas entidades para poder relacionarnos a la vinculación de la profesión. Entonces, todo esto nos lleva a las amenazas. ¿Cuál vendría siendo nuestra principal amenaza al momento? Es que las labores del paisaje las realizan profesionales de otros rubros, que desconocen totalmente cuál es el conocimiento, o sea, desconocen, valga la redundancia, el conocimiento que necesita la naturaleza para ciertas actividades o proyecciones, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a una amenaza clara de la destrucción y pérdida de nuestra biodiversidad. Eso al día de hoy cada vez es más grave. Y hay una escasez de conservación también en los espacios verdes. O también podríamos hablar de la pérdida de conocimiento y de trabajo en cuanto a los usos que se les puede dar al espacio público, al faltar un desarrollo total de la planificación en torno al paisaje, ¿ya? Entonces, eso es una amenaza clara, es una amenaza que parte desde una base muy pequeña y que se va ampliando a llegar a una destrucción de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y fauna en los territorios. ¿Ya? Y finalmente, podemos hablar que no hay un instrumento legal que nos asegure como profesionales el poder desarrollarnos a través de la prestación de servicios que nosotros podemos entregar. No tenemos cómo explicar, sino más bien siempre tenemos que terminar como una profesión de segunda mano. Somos el subcontrato, somos el acompañante de quien proyecta, somos quienes consiguen las firmas con otros profesionales para poder trabajar en cierto tipo de actividades. Y eso es una amenaza a la profesión y a nosotros mismos como personas y profesionales, ¿cierto? Entonces, estas conversaciones que en realidad fueron muy amplias, que tienen un sinfín de desarrollos, nos llevan a una propuesta, bueno, a 3 propuestas concretas que es la conformación del gremio, ¿cierto? ¿Cómo avanzar en esta conformación del gremio? Es muy interesante porque hoy podemos empezar a conversar cómo nos gustaría que esto pasara. ¿Cómo colegiarnos? ¿Es necesario colegiarnos? ¿Es necesario trabajar en el desarrollo de esto como profesionales del paisaje? Y hablan también de la propuesta de la vinculación del profesional en el medio, la obligación de tener al profesional del paisaje en todos los rubros. ¿Ya? Entonces, con todo este punteo de propuestas, de detalles, de observaciones, yo nos invito a todas y a todos a poder conversar. A mí me encantaría saber si tenemos personas de otros países, si hay profesionales del paisaje, cómo lo llevan, cómo lo ven. Acá en realidad es contar un poco sobre la realidad de Chile, la realidad también de un espacio acotado, porque eran solamente profesionales de un sector de nuestro país. Así que, bueno, abro el debate o la conversación a que podamos seguir desarrollando. Si hay palabras, comentarios. Estás en silencio, Clau. Perdona, gracias. La idea ahora es que podamos hacer una conversación entre todos y
Y si hay alguien que quiera levantar la mano, que quiera escribir en el chat, para yo ir viendo la organización de cómo van hablando y así podemos hacer un diálogo más fluido. Está levantando la mano Gladiver. Gladiver, puedes abrir tu micrófono. Hola a todos, me llamo Gladiver y soy de República Dominicana. Yo estudié diseño de interiores y luego hice una maestría en arquitectura del paisaje. El tema de hoy es muy interesante porque, por ejemplo, aquí cuando yo regresé de hacer mi maestría, sí se encontraron muchas, digamos que trabas, porque no hay una educación del paisaje en el país. O sea, se conoce muy poco de este tema. Tampoco lo ven mucho como una carrera, que en realidad sí es una arquitectura igual. Últimamente sí se han visto en los últimos años desarrollos de paisaje, no de la forma, bueno, es una opinión personal de cómo yo lo vería a grandes escalas, sino más otras escalas de parque, espacio público, pero no se toma en cuenta que hay bueno, no digamos tan grande, pero sí hay muchos profesionales que se han ido fuera a estudiar estos temas, pero sí hace falta mucho que todo el mundo se involucre y sepa de qué se trata. Disculpa, Gladiver, disculpa una consulta. Sí, Tú dices que fuiste a estudiar esto fuera, ¿cierto? Acá sí, también Fauris Kelly pregunta lo mismo. sí, yo Eh, estudié en Barcelona, en la ajá, Politécnica de Cataluña, pero perfecto. sí sé que hay otras generaciones que fueron igual a estudiar, incluso dentro de la misma universidad. Ujú. Sí se ve un comentario que hacías de que están desarrollando estos proyectos y otras personas que no están vinculados a este tema. Siempre es un tema, por lo menos aquí en el país, que yo veo que lo dejan para último, o sea, no se toma en cuenta desde el primer día de ideas o del desarrollo del proyecto, sino que es un tema que dejan ya para el final. O sea, no se toma en cuenta como una integración del diseño del paisaje al proyecto que quieran hacer. Pero sí, yo entiendo que poco a poco se irá desarrollando más y que las personas se vinculen más a lo que es el tema del paisaje. Y espero que haya un poco más apoyo de los otros profesionales, porque lo que siento es que no hay una integración. Yo personalmente creo mucho en los equipos interdisciplinarios y que se puede sacar mucho más provecho y hacer mejores cosas. Hasta ahora. Gracias, Gladiver, por contar tu experiencia. En realidad es bastante interesante saber qué es lo que pasa en otras realidades, porque también comenta Fauris que en República Dominicana no hay maestrías en paisajismo, o podríamos hablar de arquitectura del paisaje también. Exactamente. Y y también me preguntan acá, Sofía de Uruguay, cierto miembro de RIPA, también pregunta que si actualmente trabajas en arquitectura del paisaje. Yo trabajo en planificación más que nada. Sí he participado con otros compañeros con proyectos de otras escalas, pero por ejemplo a mí me interesa mucho el análisis del paisaje y sí he hecho algunas cosas relacionando el análisis con
programas como SIG, Sistema de Información Geográfica. Son temas que me interesan bastante, y incluso el espacio público he participado desde el ámbito local de alcaldías y esto, pero faltan muchas cosas. O sea, se ve mucho paisaje a escalas más pequeñas o jardinerías o esto, que yo sé que aquí hay muchas personas capacitadas que pueden hacer, claro, si llegan a tener la oportunidad de hacer buenos proyectos. ¿Hay más palabras? Clau, no se escucha. Hola, Laín, ¿sí? Mira, te preguntaba si querías decir tu intervención tú mismo con el micrófono o lo leo. Sí, sí, con el micrófono. Es que tuve que escribir porque Acá. estaba haciendo como tres cosas a la vez. Bueno, te escuchamos. No, que quería preguntar, yo siendo antropólogo, que igual acá en Chile al menos como una profesión que está como bastante marginalizada, al menos en los aspectos como institucionales, ¿cómo creen que se pueden articular espacios de intercambio interdisciplinario, un poco como lo que se hablaba hace un rato? Desde la misma arquitectura del paisaje y cómo se pueden gestionar y también cómo se pueden usar los resultados de dichos encuentros interdisciplinarios. Pensando, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el estudio del paisaje, pero como antropólogo, como también pueden haber geógrafos, geógrafas, etc. Eso. Gracias, Laín. Mira, a mí se me ocurre un poco decirte que estas instancias ocurren en distintos escenarios. Uno puede ser directamente en un proyecto, por ejemplo, en donde sea necesario tener la visión de distintos profesionales, en donde, por ejemplo, se incluye la antropología, que evidentemente ocurre. Pero también existen otras instancias en donde independientemente, me refiero como de forma más autónoma, no necesariamente en un proyecto que alguien lo encargue, digamos, o lo mande, dice, como se dicen los mandantes, ¿verdad? Pero que también de forma independiente se generen distintos grupos de investigación respecto al paisaje, nacen en ese punto lo que conocemos como los observatorios de paisaje, también distintos organismos que se dedican a investigar. Yo creo que podría ser desde el área más de la investigación. Y que esas mismas investigaciones después puedan servir de aporte en algún proyecto en específico. Por ahí se me ocurre a mí, no sé si alguien más quisiera escribir en el chat o levantar la mano para complementar eso. Está Fauris también, no sé si quería Fauris hablar respecto de lo que leí acá, de que tú decías que no había maestrías de paisajismo, o si eso ya como que te respondió Fauris. Hola, buenas noches. Yo quería hablar un poco de mi opinión, ¿no? De mi experiencia como arquitecta del paisaje, pero no sé si alguien más quiere aportar de lo que dijo el compañero. Uh-huh. Está la posibilidad también de que si alguien quisiera seguir aportando al tema que propuso Laín, están... Yo quiero decir algo. ¿Sí? Hola a todos y a todas. Con respecto a lo que preguntaba Laín, me parece que sobre todo en lo que son proyectos de investigación está bueno sí, armar grupos interdisciplinarios. Y bueno, en todos los proyectos posibles también y ponerlo en práctica, porque muchas veces se plantean lo que son los estudios de las universidades, pero después a la realidad no se cumple, y creo que también es por un tema de nuestro sistema en general, o por lo menos de esta parte del Río de la Plata, pero creo que es mundial, ¿no? El tema de que
ponen muchas veces las empresas la preferencia de ahorrar en capital en vez de armar grupos interdisciplinarios que tal vez lleven un poco más de tiempo, un poco más de personas, de profesionales, de encuentros, de material, al fin y al cabo, para generar esos espacios interdisciplinarios. Pero bueno, creo que también depende de nosotros mientras vayamos tomando lugar en lo que es la carrera y los trabajos en arquitectura del paisaje, que nosotros vayamos poniendo estas cosas en cuenta y como prioridad, que vamos a terminar siendo nosotros los que hagamos esto en la medida de lo posible, ¿no? A veces las condiciones u otras personas no te lo permiten, y bueno, ahí está donde realmente nosotros nuestro objetivo, de generar esto, porque sabemos que a la larga un grupo interdisciplinario mucho más beneficioso en un montón de aspectos, ¿no? Mientras más miradas diversas, mucho mejor. Obviamente las disciplinas van a variar dependiendo del proyecto al que nos estemos refiriendo, trabajando, porque no van a ser todas lo mismo. Y bueno, creo que también que algo que hay que trabajar a nivel social es como la competitividad, no solo o sea, en general, en las carreras y entre carreras, entre disciplinas. Un poco eso de saber pedir ayuda a otras disciplinas que se necesitan otras miradas, ¿no? Porque tampoco creo yo que es cuestión de, bueno, obviamente tenemos que ocupar nuestro lugar como profesionales del paisaje, pero no quiere decir desplazar otras, es ocupar nuestro lugar y seguir teniendo en cuenta todas las otras riquezas de disciplinas que nos rodean y que suman a las situaciones. Bueno, un poco eso quería plantear nomás, como esta es algo un poco que me parece eso, un tema social también, más allá de lo que vendría a ser que se desconoce muy poco lo de la carrera. Trabajar este tema de competitividad y no querer pisar a otras personas para poder ser quien yo quiero que se vea mi nombre, solo mi nombre en tal proyecto, no, que se vea ningún nombre o todos, no importa. O sea, hay objetivos mucho más importantes, me parece que eso, ¿no? Que ese tema de los nombres un poco superficial. Y bueno, y después como otra cosa que me parece que hay que trabajar mucho la comunicación y el diálogo con la comunidad para que se conozca nuestra profesión, y eso refiere a que cualquier oportunidad que tengamos, ya sea un grupo con antropólogos, con otras disciplinas, con quien sea, hacemos un mini proyecto, hacemos una mini investigación, sea universitaria, académica o profesional, independiente, poder presentarlo a nuestros vecinos de acá al lado igual. No tiene por qué ser algo tampoco tan formal, puede serlo, sí, mejor, comisión de vecinos, intendentes, alcaldes, lo que sea, pero también puede ser a nuestros vecinos del lado, los que tenemos cerca, y presentárselos, y también como una manera de conectar con ellos y que te devuelvan y que también te pueden dar otras perspectivas de las cosas. Pero creo que es eso, aprovechar la comunicación, que las palabras no se gastan, así que no cuestan nada, y generar esos ámbitos constantemente me parece vital. Eso. Gracias, Sofía. Fauris, tú nos querías comentar tu experiencia, cómo es en tu país. Hola, buenas noches, un placer. Mi nombre es Fauris Kelly, para los que no me conocen, de República Dominicana, como la compañera Gloribel que estaba hablando también. Y realmente concuerdo en muchos puntos con ella, porque si ustedes ven, ella hasta tuvo que estudiar fuera del país, porque nosotros ni siquiera tenemos una maestría del paisaje o arquitectura del paisaje, algo relacionado a esa área. Por ejemplo, yo salí de estudiar arquitectura y aquí yo lo que he podido hacer son algunos diplomados, cursos, especialidades, y claro, ya con la experiencia, con los años, uno va conociendo cómo se maneja todo, y actualmente es que estoy haciendo una maestría online, porque
Realmente no he estado dentro de mis planes tenerme que irme 2 o 3 años fuera del país. Realmente no he estado dentro de... es un poco complicado, no es tan sencillo, me voy. Entonces, ahora últimamente sí, hace unos cuantos años, yo he visto que se ha estado trabajando una sociedad de arquitectos paisajistas, se ha estado como formando un grupo, organizando todo. Y lo bueno es que también muchos colegas, diseñadores de interiores, arquitectos y muchos clientes también han entendido la importancia de tener un paisajista en un proyecto y lo que le suma al proyecto. Yo creo que un punto importante, nosotros mismos que podemos aprovechar las redes sociales y los medios digitales para tratar de educar al cliente, porque eso es lo que yo he venido haciendo hace un tiempito para acá. Tratar de usar en mis redes, cómo ir educando al cliente, decirle la ventaja de tener un paisajista, de las diferencias entre qué es un técnico, qué es un especialista, qué le aporta a tu proyecto, y todas esas cosas le va dando la calidez y el valor de nuestro trabajo y lo ayudan a entender que es un plus tú tener un especialista que sea aliada de un equipo especializado, así como decía Sofía. O sea, un proyecto es más rico cuando tú trabajas con un antropólogo, un agrónomo, un biólogo, un arquitecto del paisaje, o sea, te suma un proyecto más que tú simplemente buscar una persona en último minuto, mira, ponme algo lindo ahí en ese jardín, en ese edificio, o sea, no es lo mismo. El valor que le aporta, pero las personas desconocen esas cosas que nosotros muchas veces conocemos. No entienden la importancia, simplemente lo ven como unas plantas lindas y ya. Y claro, otro punto importante aquí es, por ejemplo, los temas de política, o sea, los proyectos grandes, sabemos que esa tecla yo no la quiero tocar mucho, pero es difícil uno adquirir un proyecto de gran envergadura donde tú puedas como desarrollar tus talentos y tus habilidades. ¿Y qué más? Anoté por aquí. Ah, otra cosa. Bueno, ya lo que les decía es en el tema de educación. Por ejemplo, yo me he tocado con algunos clientes que ni siquiera entienden la importancia de que hay que hacer un plano, hay que hacer un levantamiento, hay que hacer un catálogo de plantas. Esas cosas a veces el cliente no lo sabe si nosotros no se lo decimos y le enseñamos qué tienen que hacer y cuál es la importancia. Mira, te estoy cobrando esto, pero esto, mira, todo lo que incluye. O sea, es un punto que también tenemos que ir educando al cliente. Y el tema también de la inmediatez. A veces nos llaman para trabajar en un proyecto y con la rapidez no podemos darle como todo el valor o enriquecer más el proyecto como quisiéramos, porque yo creo que todo como que lo podemos resumir ahí, como que tenemos que seguir educando al cliente, educando a las personas, a los colegas, y seguir fortaleciendo el gremio. Yo creo que este tipo de actividades son muy buenas porque nos ayudan a poder identificar entre nosotros cuáles son las problemáticas que estamos viviendo y vemos que no solamente nos pasa aquí en República Dominicana, tal vez nos pasa allá en Chile o en Uruguay, tenemos cosas en común que como gremio la podemos seguir trabajando y buscando soluciones que se fortalezcan. Bueno, ese fue mi aporte, gracias. Muchas gracias, Fauris. Muy pertinente tu intervención. Me parece que tiene mucho que ver con el espíritu de RIPA. Creo que también como tú estas instancias sirven para que podamos llegar a fortalecer ciertos puntos que hemos reconocido que, claro, que están fallando, que no nos benefician ya ni a nosotros como profesionales ni a la comunidad. Muchas gracias entonces, Fauris. Sofía quería decir algo. Sí, solo que quería coincidir con lo que dijo Fauris y que bueno, esto de que lleva un poco de trabajo y nos pide como tener un rol activo, no solo en estar haciendo, bueno, ese lugar, sino en estar educando al cliente y estar educando a las personas y mismo estar a nosotros educándonos en ese nuevo, como en esa comunicación. Que tiene que, me parece que formar parte de esto, porque no podemos pretender que las personas sepan lo que hace un paisajista o un arquitecto del paisaje si es relativamente nuevo y se sabe que se desconoce su ámbito laboral, muchas características
de lo que hace el profesional, entonces no podemos suponer de que las personas, la comunidad, los gobiernos sepan cuál es lo que hacemos. Entonces tenemos que hablarlo, más allá de que lleve así un poquito más de energía capaz, pero me parece que el resultado en la balanza es mucho más positivo. Y después de esto de también conversar y dar estos espacios de intercambio, que me parece nos pasó mucho en el ELEPA el año pasado, de ver realidades y ver cómo coinciden más allá de las distancias físicas de países, cómo coinciden las problemáticas y cómo algunas cosas son totalmente distintas. Entonces seguir recalcando como lo valioso de estos intercambios, tanto virtuales como ojalá se den mucho más a nivel físico. Y después sigo con el tema de hablar con los que nos rodean o con otras disciplinas, con gente que esté estudiando otras cosas, porque en mi experiencia personal, disciplinas, carreras que estaban haciendo gente conocida, que yo nunca pensé que iban a ser temas parecidos, resultaba que estábamos trabajando en las mismas cosas. Entonces, también creo que por lo menos desde mi persona pretendo conocer un poco más lo que están haciendo otras disciplinas, porque creo que desconozco mucho y en general se desconoce también lo que hacen otras disciplinas, otros ámbitos, y ahí podemos estar más atentos a dónde se pueden hacer lazos y redes para poder crecer y ir todos en la dirección que queremos ir. A mí me gustaría, Gracias, Sofía. Roma. me gustaría agregar a lo que han comentado. Bueno, primero creo que estoy de acuerdo con Fauris, creo que la base es poder educar y educarnos y seguir constantemente explicando por qué hacemos lo que hacemos, qué incluye, porque finalmente nos damos cuenta que de repente cambia solo el nombre, pero el fin sigue siendo el mismo en torno al paisaje. Por eso me gusta mucho lo que se ha ido generando desde el RIPA, que es generar esta red del paisaje. Aquí no hay un nombre con un profesional, no está si eres arquitecto o eres diseñador, sino más bien eres un interesado del paisaje, que este se conozca, se lleve a cabo. Desde esa base todos hacemos levantamientos, todos hacemos reconocimiento de especies, ¿cierto? Planos, todos movemos la cabeza cuando hablamos de SIG, entonces es un manejo en común, como lo decíamos al principio, es un lenguaje en común que ya manejamos entre todos. Entonces, el poder encontrarnos aquí en RIPA nos ha generado eso que preguntaba la Ina al principio, ¿cómo nos vinculamos? Nos estamos vinculando, nos estamos conociendo, a mí me encanta que todas las semanas nos encontramos con chicas y chicos de República Dominicana con los que en realidad no habíamos tenido muchos encuentros, entonces es rico saber que seguimos haciendo lo mismo en distintos lados y que nos podemos ir desde esa base, ir conociendo y tomando quizás acuerdos en algún momento. La idea final de este RIPA, que ahora las condiciones, yo no sé si positiva o negativamente, nos han llevado a tener que encontrarnos todas las semanas por cámara, pero la idea es poder tener un gran encuentro en distintos países donde podamos reunir al paisaje y seguir convocándonos y seguir conversando cómo desarrollar esta educación, cómo llevarlo a los municipios, a la sociedad, a los vecinos, cómo llegamos a las personas, ¿cierto? Desde lo que hacemos, porque, nosotros conversábamos mucho la realidad cuando vinieron los chiques de Uruguay, porque en Chile la educación se paga. Entonces, a nosotros nos vendieron una profesión que nosotros después tenemos que salir a pedir que por favor alguien la reconozca. Entonces, finalmente nos venden un cuento, una historia económica desde las universidades que la realidad no existe. O sea,
pago por estudiar en una carrera que después la municipalidad no sabe que existe. Entonces, ¿cómo se vincula la educación con la forma de ver el paisaje, la forma de ver las distintas profesiones, cómo nos vamos vinculando entre nosotros, cómo nos hacemos cargo también de llevar hasta estos puntos como municipales, legislativos, la profesión desde el paisaje, ¿cierto? Entonces ahí creo que este espacio nos convoca a eso, a poder desarrollarnos y ver qué nos gustaría que pasara. Eso. Gracias, Romina. Yo creo que es un poco ese el camino, es el objetivo de reunirnos acá y conversar. La idea es que esto también vaya tomando forma y de alguna manera lleguemos a poder concretar algunos de estos objetivos que estamos conversando, porque así como, claro, se pregunta, digamos, dónde es que nos podemos vincular y hacer cosas. Afortunadamente se está abriendo esta posibilidad en RIPA para que de alguna manera eso lo lleguemos a realizar. Porque son inquietudes, son carencias y son cosas que tienen que mejorarse, ¿ya? Para todos y todas. Quería hablar Estrella y después va a hablar Gladiver, que estaba levantando la mano. Gracias, Clau. Bueno, como saben, yo soy de Perú y también tengo una realidad parecida a la de República Dominicana. Aquí, lamentablemente, no hay una carrera profesional específica del paisaje. No, yo cómo me vinculo, por ejemplo, al paisajismo, bueno, yo soy ingeniera en ecoturismo y cómo me lleva a este mundo es por una experiencia laboral que tuve. Ahí es cuando descubro todo el mundo del paisaje, todo lo que engloba, todo lo que significa y la importancia que tienen los proyectos. Así que bueno, luego de eso, pues para sacar mi título escribí una investigación sobre evaluación del paisaje y es donde en el EPA que me da la oportunidad de poder explicarlo en otro país fuera de Perú, ¿no? Entonces sí, lamentablemente aún la realidad sigue así aquí. Hay cursos cortos de paisajismo, diplomados cortos, pero no con esa sensibilización como creo que tiene que tener un profesional, ¿no? Lamentablemente aquí parece que el tema del marketing es que incluyen y nombran cursos con el nombre de paisajismo para vender a otros profesionales. Por ejemplo, como decía Fauris, a veces solo piensan que poner una planta o como elementos decorativos, como me parece que mencionaba también Gadiver, es paisajismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un arquitecto o un profesional en su proyecto le piden, por ejemplo, tener plantas y lleva estos cursos cortos de paisajismo. Está bien, los lleva, pero yo creo que no tienen esa sensibilización y no saben el significado real. Y es por eso que lamentablemente se ve que en el mercado no se incluyen a profesionales del paisaje y no se nos toma en cuenta como debería de ser, porque precisamente nos dejan para el último, ¿no? Nos dejan como que la cerecita del pastel del proyecto, ay, el jardín bonito, ya ven al paisajista. Pero no debería de ser así, ¿no? Entonces sí, estas instancias a mí también me parecen súper importantes porque nos dan el valor que necesitamos, ¿no? Ya seamos de distintas profesiones, yo creo que lo que nos une es esa sensibilización por la que sentimos en el paisaje, la importancia que sabemos de no ser solo nosotros únicos los que nos hemos involucrados en el ámbito del paisaje en un proyecto, sino que vengan gente de otras profesiones, de otras disciplinas, que pues engloben y tengan ese lado común que es el paisaje. Yo creo que si todos los proyectos tendrían como objetivo hacer paisajismo en sus proyectos, sea cualquier tipo de proyecto, yo creo que sería toda la realidad totalmente distinta, ¿no? Habría más oportunidades, habría más gente que no se sienta ajena a su paisaje, más gente que pueda reconocer el ambiente donde vive. Así que bueno, creo que somos 12 personas, pero de distintos países que tenemos ese mismo parecer, que necesitamos esa misma voz como profesionales en Latinoamérica. Y nada, esa era la opinión que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Estrella. Gladiver. Sí, yo quería comentar algo de lo que habló Romina.
sí, Fabrice mencionó, tenemos un pequeño grupo que se formó hace poco tiempo. Es una sociedad de arquitectos paisajistas, donde se llama Arquitectos Paisajistas y Planificación Ambiental, porque también entendemos que ese es un tema muy importante. La verdad es que espero en un futuro que podamos colaborar con ustedes para hacer algún encuentro o lo que sea, la verdad, porque sí de verdad se necesita mucho este tipo de conversatorios y de expresar otras ideas y también ver el punto de vista latinoamericano en este tema. Pero otra cosa sí es cierto. De hecho, mucha gente entiende que nosotros ponemos solo plantitas y hay veces que dicen, este árbol, ¿qué tipo es? Y yo digo, o sea, yo no soy bióloga. Es cierto que es un elemento con el cual yo trabajo, pero necesitamos de otras personas para hacer buenas cosas, buenos proyectos. Yo les respondo, o sea, yo no soy bióloga. Sí reconozco muchos, pero no es que yo tengo mi paleta botánica, la llevo conmigo, pero entiendo que sí, que es como decía Sofía, igual es un tema de educación y que poco a poco entiendo que podemos ir logrando muchas cosas. Muchas gracias, Gladiver. ¿Hay alguien más que quiera decir algo, opinar, contar acerca de las realidades en sus países? De pronto escribirlo en el chat, si tienen algún problema con el micrófono, porque yo creo que lo rico y lo interesante de esto es que podemos tener la diversidad que el paisaje tiene también, así como la diversidad que hay de personas, la diversidad que hay de realidades, de que si bien estamos todos en distintas coincidencias, ¿verdad? Cada persona, cada país, cada paisaje mismo es tan diverso y tan distinto uno de otro que nos permite que podamos tener todo ese panorama tan amplio. Entonces, la invitación es que podamos seguir dando nuestras opiniones, nuestras experiencias. Si hay alguien más que quiera participar, está abierta la palabra todavía. Si alguien quiere complementar alguna otra idea de lo que se ha dicho, puede levantar la mano, escribir en el chat. Sí, a mí me gustaría agregar, aprovechar de decirle a Gladiver que a las chicas que en realidad esto es poder juntarnos, poder conocernos y poder hacer alianzas entre nosotras para que el trabajo que vamos haciendo a nivel latinoamericano en cada país, entre nosotras mismas podamos ir replicándolo, poder ir mostrando que esto está pasando, que hay un grupo de profesionales o de amantes del paisaje o lo que sea del paisaje que están haciendo cosas, poder desde el RIPA poder mostrar que ya, yo siempre les digo a las chicas cuando conversamos, somos tremenda potencia porque acá hay personas de distintos países, entonces ya con esa riqueza, el poder apoyarnos entre nosotros y poder compartir esa información que cada una tiene en su país, ya es una ayuda y un aporte tremendo para nosotras mismas. Entonces, obviamente no perdamos el contacto y potenciemos estas alianzas que se pueden ir formando. Esta red, la idea es que seamos todes, que podamos todas las agrupaciones, todas las asociaciones, todo aquel que quiera unirse como gremio, poder mostrar el trabajo que hace y compartirlo, porque el desarrollo va naciendo a partir de eso mismo. Que fue como la conversación que se dio hoy. Por eso era tan rico el poder conversarlo entre más personas, porque las visiones son tan pequeñas, somos tan poquitos en cada lado, que es muy fácil poder coordinarnos.
Entonces es un buen momento para empezar. Así que cuando quieran, chicas. Estoy de acuerdo. Sofía también quería decir algo. Sí, quería sumarme a las palabras de Romy, que cuenten con nosotros, que se comuniquen con cualquier tipo de propuesta, apoyo, que creo que parte de todo esto de la revalorización de la profesión es un poco el apoyarnos entre nosotros, así que cuenten con nosotros y podemos interactuar con ideas, experimentar también de cierta manera, cada uno en su país, de nuevos temas, siempre hay cosas nuevas que van surgiendo, así que ponernos a las órdenes, como dijo Romy. Y después un poco con el tema de que seguíamos hablando de cómo el paisaje a veces, o el paisajista o el arquitecto de paisaje se lo toma como ese que viene a lo último, al final, a arreglar detalles, que es medio superficial por arriba. Bueno, creo que estamos en realidad tratando de expresarnos más de una manera desde el paisaje como un bien común, ¿no? Y ya cuando hablamos de bien común, entonces las singularidades quedan bastante por fuera, ¿no? Un poco eso de la inclusión de varias disciplinas, ya de por sí su naturaleza hace que sea un tema de interdisciplinar y de apoyarnos entre varios. Y bueno, eso más o menos para concluir mi idea, como el hecho de que vamos, creo que por un muy buen camino, de seguir conversando estas cosas con naturalidad y bueno, visibilizar todos los problemas y dificultades o desafíos sobre la mesa, viendo al de al lado cómo está, cómo sus facilidades en su país o los problemas, creo que podemos como ir construyendo colectivamente la realidad que queremos. Eso. Muchas gracias, Sofía. ¿Hay alguien más que quiera, para ya ir terminando, para ir cerrando, si hay alguien más que quiera aportar, que quiera preguntar algo, que quiera intercambiar alguna idea? Por lo pronto, bueno, un poco rescatar lo que se ha dicho. Yo siento que esta sesión de conversatorio en particular nos pone a todos como un poco con nuestras experiencias abiertas a decir en qué nos parecemos, en qué me siento identificado con el otro, con la otra. También entender el tema del cómo comunicar. Yo siento que eso es tan importante para que realmente lleguemos a donde queremos llegar, a quiénes queremos llegar, quiénes son nuestros oyentes, quiénes son nuestros, digamos, las personas que nos tienen que reconocer, que son importantes que nos conozcan, que es importante que sepan lo que hacemos. Súper importante ahí el tema también cuando hablamos de educación y paisaje. O sea, la idea es ir formando a las personas desde los más pequeñitos hasta ya personas adultas que han tenido ya una historia de vida, ¿verdad?, en donde nosotros podemos aparecer para poder aclarar un montón de vacíos que muchas veces existen. Y lo otro es que finalmente lo que decía Fauris es mostrar qué nos diferencia, mostrar también qué es lo que nosotros aportamos. Por otro lado, me parece que el tema de lo que dice
Gladiver, de tener este punto de vista latinoamericano, porque es muy distinto si se juntan distintos profesionales o personas amantes o cercanas al tema del paisaje. En Europa, a las personas que se van a juntar en Asia, a las personas que se juntan en Latinoamérica. Nosotros tenemos una historia, digamos, tenemos una columna en común, ¿verdad? Tenemos algo que de alguna manera nos hace identificarnos con los demás. Y creo que a través de esa mirada también nosotros podemos hacer colaboraciones, como ya se ha entablado acá, que podemos seguir conversando, podemos seguir reuniéndonos y podemos seguir planteando los desafíos, objetivos y las cosas que queremos llegar a construir entre todos. Por lo mismo, la invitación es a que nos sigamos comunicando, que si quieren, digamos, participar en RIPA de forma más activa, que nos escriban correos, que nos visiten también en las redes sociales para seguir en constante comunicación, que es un poco eso lo que también hemos tratado de desarrollar. Por otro lado, Sofía nos dice acá que recordemos que estamos subiendo en las redes sociales proyectos relacionados al paisaje para las personas que quieran mandarnos su experiencia, motivación, su proyecto, su trabajo, su empresa, su emprendimiento. ¿Cómo es tu trabajo en tu país? ¿Cómo es lo que tú has logrado desarrollar? Un poco para ir enriqueciendo esta mirada, para que nos vayamos mostrando también y que tengamos ese espacio. La idea de RIPA es mostrar y dar el espacio a personas que por lo general, dada nuestra realidad, que es la que hemos conversado hoy día, que somos un poco desconocidos, que la gente no sabe qué hacemos, quiénes somos, un poco la idea de abrir este espacio y estas redes es para que justamente eso se visibilice, ¿ya? Así que todos, todas invitados a seguirnos, a participar también y la idea entonces es que nos sigamos viendo por lo pronto en estas sesiones, en estos conversatorios que tenemos cada viernes. Ya nos quedan todavía aproximadamente 3, si no me equivoco, para que sigamos desarrollando distintos temas. Les quiero dar las gracias por participar activamente en este diálogo. La idea que se planteó, yo creo que se logró, hemos conocido distintas realidades y la invitación es a seguir participando próximamente. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias a Romina por su presentación. Y hay algo que la Cami siempre hace y me parece muy lindo, que es que podamos todos compartir nuestras pantallas. Ah, verdad, la foto, perdón. Igual yo saqué algunas, pero me parece que sería mejor que estuvieran más conscientes de ello. Voy a cambiar aquí, voy a cerrar acá. Si pudieran abrir sus cámaras, mucho mejor. Gracias. Voy a ampliar la pantalla, ahí sí. Voy a cerrar acá, ahora sí, perdón, ahora sí, vamos. Muchas gracias a todas, a todos por participar. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Que estén bien, chao. Chao.